Nos vamos a mojar bastante porque vamos a hablar del Titanic y su hundimiento después. Para hablar de este verdadero coloso del mar, tendremos el top de Miriam, donde hablaremos de precisamente reliquias recuperadas del Titanic. Pues eso no es todo, tenemos como siempre nuestras noticias tróspidas, esas tres noticias que parece mentira pero no. Bienvenidos esta semana, este es el puto programa de los martes, a esto habéis venido. Oh, that fucking Tuesday show. Plenty of smoke, blue lights that glow. Get yourself a strong drink, sit back and enjoy. Oh, how I like the Tuesday show. Muy buenas noches, gente guapa, gente bonita, preciosa y sandunguera, gente de los martes. Bueno, pues bienvenidos otra semanita más al puto programa de los martes. Qué maravilla, justamente para la época que era. Corría el año 1912. Europa vivía esa especie de romance con el progreso. Los transatlánticos eran sin duda los reyes del océano, eran un símbolo de estatus para los ricos y un símbolo de poder para las naciones y para las compañías navieras, claro. Y en este escenario, la White Star Line decide jugar sus mejores cartas y construye un trío de colosos, 3 buques de la clase Olympic y el segundo de ellos en concreto, el RMS Titanic, además de ser el más lujoso, ya llevaba esa arrogancia en el nombre. Pues en una época en la que se creía que se podía dominar a las fuerzas mismas de la naturaleza. Lo diseñaron los ingenieros Alexander Carlyle y Thomas Andrews en los astilleros Harland and Wolff en Belfast y medía 269 metros de eslora, que esto traducido a medidas que todo el mundo entiende, 3 campos de fútbol alineados aprox. Pesaba 52.310 toneladas aproximadamente. Y el objetivo estaba clarísimo. Quería eclipsar a los veloces Lusitania y Mauritania de la competencia, de la compañía Cunard. Y tenía un enfoque distinto, ¿no? Para este barco la cosa no era llegar el primero, sino llegar como un puto rey, como un puto emperador. With fucking class. Pues como estáis viendo, vaya, sí lo logró. Los pasajeros de a bordo, los de primera clase, vivían de la hostia. Tenían ascensores eléctricos que conectaban cubiertas, 6 cubiertas para ser exactos, una piscina cubierta, valga la redundancia, que era algo que era la leche en la época, un gimnasio con máquinas de remo y una especie de café parisino con vistas al mar. Y esta pues la habitación que hemos visto antes, la habitación Marconi, sistema Marconi, el sistema más avanzado de comunicación que estaba ahí. Es a disposición de quienes quisieran enviar mensajes a tierra, a sus familiares o lo que fuera. Debajo de tanta opulencia había un fallo, un error que marcaría su destino. Porque aunque ya sabéis que esto se promocionó y se anunció como prácticamente insumergible, porque tenía 16 compartimentos estancos, solo llevaba 20 botes salvavidas. Como mucho para 1178 personas, que eran menos de la mitad de las que iban a bordo. El viaje inaugural fue una cosa muy de la sociedad de la época, porque en primera clase, por ejemplo, viajaban magnates como John Jacob Astor IV, que era el hombre más rico que había en el barco en ese momento, empresarios como Benjamin Guggenheim, bueno, muy rico, compañías mineras y demás, y celebridades como la diseñadora Lucy Duff Gordon, más personalidades, celebridades, gente de la alta sociedad. La segunda clase albergaba más bien a profesionales, médicos, maestros, periodistas, pequeños empresarios. Los camarotes que tenían hubieran sido de primera clase en otros barcos. Y en tercera clase unos 709 emigrantes irlandeses, británicos, escandinavos, que compartían litera y compartían sueños de empezar de cero en América. Y aquí hay un detalle que ocurre unos días antes de zarpar, del que poco se habla. Tuvo bastante que ver en lo que pasaría después. Resulta que en una de las carboneras del barco se declaró un incendio que debilitó un mamparo cercano a la zona donde luego más tarde el iceberg desgarraría el casco del barco. Los trabajadores lo apagaron, tal, todo ok, pero nadie consideró que eso fuera una amenaza o que hubiera que revisar nada ahí. Es decir, nada, lo apagaron y venga. Esto no fue el único motivo, ni mucho menos. Luego hablaremos de la acumulación de movidas que pasaron ahí, sino que cuando el desastre
desastre ya era inevitable, se gestionaron fatal para respetar el descanso de los pasajeros de primera clase, claro, mientras están dormidos, que no pasen strollers, creo que son carritos de estos de comida, pues de estos de limpieza o de tal. Pero ya ves, ahí te sentabas en tu sillita, en tu tumbonita, mira, vamos a hablar del viaje inaugural. Y bueno, el 10 de abril de 1912 el Titanic parte de Southampton, entre vítores, aplausos, banderillas al viento, pues ya había señales incluso en su viaje inaugural. Apenas empezaba a moverse el barco cuando las hélices enormes que tiene provocan un remolino de agua que de alguna manera rompe o suelta las amarras del SS New York, que estaba ahí atracado cerca, atrayéndolo hacia él, hasta casi chocar. Y ya pues algunos ya dirían, hostia, malfario, seguro que alguno de allí diría, pues empezamos bien. Y bueno, tras recoger pasajeros en Cherburgo, en Francia, y Queenstown, en Irlanda, el Titanic se adentra en el Atlántico. La vida a bordo, como ya veréis, y estamos en primera clase, por supuesto, era una manifestación del contraste. En primera clase tenías a los millonarios cenando ostras, pato a la naranja, en un salón inspirado en el Palacio de Versalles, mientras pues, los músicos de la orquesta amenizaban con ragtime, que era el ritmo de moda en la época. Y en tercera clase, pues los emigrantes, mayormente irlandeses, bailaban jigs entre petates y maletas apiladas, cantando, compartiendo historias de todo aquello que dejaban atrás. Y en un lugar intermedio, la gente que estaba en segunda clase, como el profesor Lawrence Beasley, admiraban las magníficas ventanas de bronce del comedor que ni en sus mejores sueños habrían soñado mirar desde dentro, ¿no? Y como he mencionado antes, debajo de esa capa de opulencia o incluso de normalidad para los ricos, había pequeños detalles inquietantes. Porque el fuego de la carbonera de alguna manera seguía activo, aunque muy oculto. Los vigías no tenían prismáticos, se dice, entre otras cosas, se dice que los habían olvidado en Southampton, luego también mencionaremos la otra teoría, así que tenían que confiar solo en sus ojos para detectar peligros. El Titanic recibió, de hecho, 6 avisos de icebergs entre el 12 y el 14 de abril. El capitán Edward Smith, con sus cojones morenos, mantuvo la velocidad a 24 nudos, que son unos 40 km/h. ¿Por qué? ¿Por orgullo o porque en aquella época se creía que tal vez un barco grande podría esquivar perfectamente cualquier obstáculo, incluso prácticamente frenar en seco o detenerse en pocos segundos? Vamos, esto fue una sacada de chorra y una cagada histórica. Y bueno, pues el domingo, 14 de abril, una noche fría, una noche despejada, el mar tranquilísimo, totalmente en calma. Pero a las 23:40 el vigía Frederick Fleet grita lo que nadie se esperaba oír. Iceberg al frente. Titanic hace una maniobra brusca, mal calculada, gira demasiado tarde, pues el hielo rasga el costado del barco como un cuchillo sobre mantequilla, abre brechas en 5 de los compartimentos. Y en ese momento el insumergible ya no era tan insumergible. De hecho, ya no podía escapar de esa cuenta atrás que se acababa de iniciar. Vamos a la noche fatídica cuando el iceberg araña el casco del Titanic. Poca gente que estaba a bordo supo en el instante la gravedad de lo que estaba pasando. Los pasajeros de primera clase sintieron un ligero temblor textual, pues volvieron a sus botellas de champán carísimo. Ellos son así. En tercera clase, los emigrantes irlandeses se preguntaron si habían chocado contra una ballena o algo. Pero en el puente de mando, el capitán Edward Smith sabía lo que había pasado, de verdad. Los 5 compartimentos inundados que había ya habían condenado al barco, y 2 horas y 40 minutos después, pues se hundía el coloso. Eso tardó 2 horas y 40 minutos en hundirse. Pues durante ese tiempo se dan situaciones tanto de heroísmo como el caos, vamos, más espeluznante que pueda haber. ¿Vosotros creéis que sería producente montar una cosa así ahora? Y bueno, pues mientras se intentaba organizar la evacuación por parte de la tripulación, varios problemas. Los botes salvavidas, por ejemplo, no solamente eran insuficientes, sino que no solo eso, sino que además muchos de esos botes se lanzaron al agua, se botaron medio vacíos. El primer bote, que tenía capacidad para 65 personas, se fue con 28 solo. ¿Por qué? Se dice que o por miedo a que las cuerdas se rompiesen, o por el desconcierto, por el caos de la situación, porque nadie creía que el barco se fuera a hundir. Bueno, mientras tanto, en cubierta, como se dice popularmente, los músicos de la orquesta tocaban vals, tocaban ragtime para calmar un poquito la situación, intentar calmar
a la multitud. He leído dos cosas distintas. Unos dicen que la última pieza que se tocó fue Nearer My God to Thee y según otros fue Autumn, que es un vals de Archibald Joyce. Hubo caballerosidad, pero también hubo infamia. J. Bruce Ismay, director de la White Star Line, director de la compañía que construyó el barco, saltó al bote C cuando todavía había mujeres y niños esperando. Esto fue algo, además, que le condenó. Fue juzgado muy severamente por la sociedad británica y estadounidense de la época, que lo consideraría uno de los mayores cobardes de la historia reciente. En contraste con él, tenemos al millonario Benjamin Guggenheim, que al darse cuenta de lo que estaba pasando, se vistió como él se vestía, elegante, y dijo: moriremos como caballeros, mientras ayudaba a mujeres y niños a subir a los botes. Y a las 2:17 de la madrugada, el Titanic se parte en dos. La popa se alza verticalmente, iluminada por las luces de emergencia antes de que se la trague el abismo, y en el agua cientos de almas luchaban contra el frío de menos 2 grados centígrados y la hipotermia. Solo vino un bote a rescatar a los supervivientes. De los 2.224 pasajeros y tripulantes, 1.496 personas murieron esa noche. He visto así, es espeluznante, tío. Y bueno, hablemos también de esto, ¿no? De por qué se hundió. Porque el Titanic no naufragó porque sí, ni por un único error, no. Lo que pasó fue una cadena de fallos técnicos, una cadena de decisiones humanas y puede que incluso en algunos casos se podría decir hasta casualidades, pues que combinados desembocaron en tragedia. Y bueno, pues empecemos por el diseño. Aunque los 16 famosos compartimentos estancos pues eran una innovación, sí, los mamparos no llegaban hasta la cubierta superior. Si más de 4 de estos compartimentos se inundaban, es decir, los mamparos que los separaban, 4 o más de estos se inundaban, el agua rebosaría. Y eso fue exactamente lo que pasó. Los materiales también jugaron algo en su contra. Los remaches de hierro, que eran más frágiles que los de acero, que se usaron en la proa, cedieron por la presión del iceberg. Y además el casco no estaba preparado para un impacto lateral así de fuerte. El hielo, además de la brecha gorda, abrió 6 brechas de apenas 30 centímetros adicionales, pero distribuidas a lo largo de 90 metros. Y eso pues tampoco ayudó, precisamente. Claro, los humanos no fueron menos responsables, ni mucho menos. Empezando por el capitán, Edward Smith, que ignoró 6 avisos de iceberg con sus cojones morenos aquella noche. ¿Por qué? Pues porque la presión de mantener el horario, la empresa, ¿no? Había que llegar a Nueva York en un tiempo récord para decir yo la tengo más gorda que tú, y porque también confiaba ciegamente en la tecnología de la época. A esto no ayudó tampoco que los vigías no tuvieran prismáticos. Y aquí es lo que he dicho antes. Unos dicen que se los olvidaron en el punto de partida, ¿no? En Southampton, y otros que los habían guardado en un armario cuya llave se quedó olvidada precisamente allí. Luego también el incendio en la carbonera número 6, que ardió varios días antes de zarpar. Un incendio que, aunque parecía apagado, seguía ardiendo. Ese calor debilita también el material, el mamparo que hay al lado, justo casualidad donde golpeó el iceberg. Y aunque pues ese incendio finalmente se apagó, pues nadie le dio por evaluar daños, nadie vio si el incendio estaba latente ahí o qué pasaba. Tras el hundimiento del Titanic, las investigaciones británica y estadounidense desvelaron esta serie de negligencias, y el resultado fue el convenio SOLAS de 1914, que exigía botes para todos, patrullas de hielo y radios operativas las 24 horas. Pero desgraciadamente para esas 1.496 almas, esto, que está muy bien, llegó demasiado tarde. Y bueno, pues el Titanic permaneció ahí abajo en las profundidades, inalcanzable, hasta 1985. Mira, sí pasaron años, hasta que una expedición liderada por el oceanógrafo Robert Ballard lo encontró a 3.784 metros bajo el mar. Hurgando, el hombre pues lo encontró partido en dos y cubierto de lo que él llamó carámbanos de óxido, que son estructuras formadas por bacterias que devoran el hierro. Y los restos estaban muy deteriorados, claro, pero guardaban más de un secreto, desde botellas de champán intactas hasta zapatos de niños que podían indicar pues dónde habían yacido cuerpos, que ya no estaban, claro. Y bueno, pues este lugar, este pecio, hoy es un cementerio protegido, y hubo expediciones posteriores que recuperaron más de 5.500 objetos, relojes, cartas, joyas, y muchos se exhibieron en museos como el Titanic Belfast o exposiciones itinerantes. Pero cada visita que se hace va acelerando todavía más su descomposición. Las bacterias Salomonas titanicae corroen el casco y se estima que para el año 2050 ya será irreconocible. Ya solo quedarán restos totalmente irreconocibles. Pero eso no hace que la leyenda decaiga, claro que no.
entre otras cosas, ya os podéis imaginar, si la vamos a mencionar, la película de James Cameron pues bueno, convirtió la tragedia en una moda, en un fenómeno, pegó muy fuerte, con esa mezcla del horror de la tragedia real con ese amor ficticio para enganchar al espectador o espectador adolescente en ese momento. Bueno, había reproducciones muy buenas, una réplica exacta del comedor de primera clase, y aunque esta fiebre por el Titanic suscitó también teorías absurdas, como que en realidad lo que se hundió fue su gemelo, el Olympic, que no es verdad. Lo que son los hechos, lo que es todo lo que orbita alrededor del Titanic, pues sigue atrayendo gente a día de hoy. Al final no deja de ser pues la fascinación por lo más grande todavía, por el lujo, por lo imposible, por lo épico. Y me quedo con las palabras de uno de los supervivientes: nadie puede olvidar esa noche, pero ojalá nadie olvide por qué ocurrió. Vamos a hablar un poquito de los protagonistas de la historia, de la tragedia. Empezamos por Thomas Andrews, el arquitecto que vio morir su obra, el diseñador del Titanic. Él viajaba, claro, en primera clase para supervisar detalles menores, y tras el choque calculó que el barco tendría poco menos de 2 horas a flote, más o menos 2 horas 40 minutos, se quedó corto el hombre. Este hombre recorrió los pasillos instando, gritando a los pasajeros que se subieran a los botes, se negó a salvarse a sí mismo, y lo vieron por última vez en el salón de fumadores mirando fijamente un cuadro, y nunca se recuperó el cuerpo de este señor. Hemos hablado también brevemente de él antes. Este es J. Bruce Ismay, podríamos decir el villano accidental, y este fue el director de la White Star Line. Él se embarcó en el viaje inaugural para asesorar, y tras el choque pues ayudó a llenar algunos botes, pero luego saltó a uno de ellos, al bote plegable C, cuando todavía había mujeres y niños cerca. En tierra, la prensa lo llamó Bruto Ismay, y aunque se defendió alegando que subió solo cuando no quedaba nadie más, su reputación se fue a la mierda y fue tildado de cobarde. O sea, Edward Smith, el capitán que eligió hundirse con su barco, veterano ya de la línea White Star, y era un marinero muy respetado. Pero esa noche cometió varios errores que serían fatales, como ignorar muchísimos avisos de iceberg y de hielo, y mantuvo la velocidad alta. Él iba ahí a tope, venga, ande o no ande. Y cuando supo que el Titanic se hundía, coordinó la evacuación hasta que el agua ya llegó al puente de mando. Tampoco hallaron su cuerpo. Estos dos de aquí son Harold Bright y Jack Phillips, son los operadores que enviaron el SOS hasta que el agua prácticamente les llegó a las rodillas. Phillips murió de hipotermia en el mar y Bright sobrevivió, pero perdió varios dedos de los pies debido a la congelación. Y si esta gente no hubiera estado ahí con el agua hasta las rodillas, el Carpathia, el barco que rescató a muchos supervivientes, pues no hubiera llegado hasta el Titanic. Tenemos a Wallace Harley, que está aquí arriba a la mitad, y la orquesta. Y estos controlaron el pánico. El violinista y sus músicos tocaron varias piezas para calmar a la multitud. Ninguno de ellos sobrevivió. Harley pues fue encontrado con un instrumento atado a su cuerpo. Hoy tiene una estatua en Lancashire que le recuerda a él y a su banda, a su orquesta. Tenemos también a Benjamin Guggenheim, el magnate minero que hemos mencionado antes, que al ver que ya no había escapatoria, que no iba a salir de allí, se puso su frac y dijo algo parecido, no exacto tal vez porque lo tengo que traducir, pero algo parecido a: vamos vestidos con lo mejor, ya estamos preparados para hundirnos como auténticos caballeros. Y su ayudante de hecho sobrevivió y habló de la serenidad con la que afrontó el momento este señor, que ayudó a gente también a subir a los botes, por supuesto cediendo el sitio. Y tenemos también a Robert Ballard, el oceanógrafo. En 1985 encontró los restos del Titanic usando un robot submarino. El equipo prometió no saquear nada de allí, pero hoy miles de objetos con autorización, eso sí, desde platos de porcelana hasta cartas de amor, son exhibidos en museos. Y nada, guapetones, guapetonas, que eso os quiere mucho. Mañana más y mejor. Chaito, chaito. Gracias. It's the fucking Tuesday show.